La Banda Cambiaria. Información sin reservas. 8:21 de la mañana, seguimos aquí en La Banda Cambiaria. Le habíamos anticipado, agarre papel y lápiz si es lo que hace cuando está estudiando, o su computadora, o lo que quiera, o escuche atentamente porque renovamos como todos los viernes este espacio de Economía sin Manual, un espacio de reflexión en el cual trabajamos y hacemos un repaso de los distintos autores y de las distintas corrientes económicas con el equipo de trabajo, el grupo de estudios Surplus de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Hemos repasado a los clásicos, hemos hablado de Marx, hemos hablado de Keynes. Bueno, hoy ya les vamos a decir de quién vamos a hablar, pero primero vamos a presentar a nuestro interlocutor, a nuestro invitado, en este caso a nuestro docente. Estamos hablando de Fernando Ventura, que es economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y también, por supuesto, miembro del grupo de estudios Surplus. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Llegaste aquí al estudio a pesar de la lluvia? ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia. Fernando, bueno, a lo largo de todos estos capítulos que hemos hecho de Economía sin Manual, hemos estado, bueno, con los clásicos, con la historia del pensamiento económico, si se quiere, a nivel global, digamos, ¿no? Y desembarcamos así en Argentina. ¿Cuáles son los 3 o 4 economistas o pensadores que han influido en el pensamiento económico desde nuestro país? Bueno, son muchos, pero hoy vamos a tratar de poner un poquito foco y alguna mirada en algunos. Sin lugar a dudas tenemos que empezar por nombrar al economista número 1 de la Argentina, el que recordamos su día, los economistas, que es Manuel Belgrano. Que, bueno, una vida azarosa y realmente espectacular, revolucionaria, formado un poco en las ideas fisiócratas y en la Escuela de Salamanca, ¿no? Que también tiene su correlato económico, la Escuela de Salamanca es interesante y no estudiado. Y poco estudiado. No estudiado. Acá en la Argentina, por supuesto, en España sí. Y bueno, y además fue nombrado, como economista, fue nombrado secretario perpetuo del consulado, o sea, era como un ministro de Economía para siempre, hasta que se muriera. El sueño de todo ministro de Economía. El sueño de todo ministro. Claro, tal cual. Bueno, eso con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Bueno, y después con la Revolución de Mayo y todos los acontecimientos de la independencia, bueno, ya deriva en su cuestión militar, ¿no? Y también política, por supuesto. Pero bueno, hay que recordar el Correo de Comercio, donde realmente está volcado el pensamiento, y realmente es un pensamiento de vanguardia para la época, especialmente con el desarrollo de la agricultura, que está muy poco desarrollada en el Río de la Plata, y de la industria, ¿no? Pero bueno, y ahí ya podemos conectar con algo que vamos a ver luego, que es la cuestión esta de centro-periferia, ¿no? Cuando empieza un poco a decir, bueno, el país que produce materia prima es generalmente la colonia, y el que industrializa y el que produce manufacturas va a ser el centro o la metrópoli. Con lo cual, bueno, hay que desarrollar, hay que vender productos manufacturados, producir y tratar de vender productos manufacturados, porque si no se está importando trabajo extranjero. Claro. Bueno, mención un poco por ahí porque ya nos iríamos bastante, ¿no? Luego saltamos así en este breve raconto a otro que no tuvo formación universitaria, académica, pero que ha tenido algunas cuestiones. En el medio podríamos nombrar a Mariano Fragueiro, otro, pero no vamos a hacer a tiempo. El ministro de Economía, de la Confederación Argentina, ¿no? Claro, de Urquiza, el ministro de Economía de Urquiza, que también tuvo un paso malogrado por la gestión pública, muy malogrado por la gestión pública, pero tiene trabajos muy, muy interesantes, muy importantes. El otro que decíamos, porque tuvo su fogonazo internacional, su correlato, es Silvio Gesell, ¿no? Que creó aparte de Villa Gesell. Que claro, el hijo aparte fundó Villa Gesell, ¿no? En los Médanos. Un tipo súper inquieto, un alemán muy inquieto, más bien de ideas cercanas al socialismo. Pero un autodidacta, porque el tipo no tenía formación universitaria. Sin embargo, logró armar
en estas cuestiones de la proliferación de ideas socialistas y de círculos, de gente comprometida un poco con esas ideas, un círculo de gente que propagó mucho esas ideas, que eran folletos más que nada, de algunos libros, y básicamente la idea de este muchacho, que es un proto-keynesiano, por así decirlo, en realidad, bueno, Keynes lo nombra en su... la teoría. Claro, en la teoría general. Algunos dicen inclusive que hasta le plagió cosas. pero bueno, eso. Pero bueno, habla un poco de demanda efectiva, con sus palabras. Habla de la preferencia por la liquidez, que después lo va a desarrollar obviamente Keynes. Básicamente esta cuestión de que la gente trata de quedarse con el dinero en vez de hacerlo circular, y entonces eso deprime la demanda, ¿no? Y básicamente todas estas ideas económicas relacionadas con la moneda, el interés y la cuestión monetaria en general, es a partir de su experiencia en Buenos Aires, porque el tipo era un saltarín, iba de Europa, hizo como 10 viajes entre Europa y América, vivió allá, acá. Esto es a partir de la crisis de 1890. Claro. Que fue una crisis que pegó durísimo en la Argentina. Y entonces, bueno, como que este hombre tenía la experiencia viva de lo que había pasado, ¿no? Con la moneda, con el sistema bancario, y el comportamiento de los agentes económicos, una economía completamente libre prácticamente, ¿no? En ese momento, y que muy abierta al mundo, ¿no? La de Juárez Selman, Pellegrini. Y bueno, y entonces ahí realiza esos ensayos económicos. Algunos dicen que justo con Torkins, que era un empresario muy importante a fin del siglo XIX, un poco dan algunos esbozos para la ley de convertibilidad de 1899, ¿no? Que fue la convertibilidad más exitosa que tuvo la Argentina. Que fue un poco la salida de esa crisis, ¿no? Claro. Y ya tenían un poco idea de que el tipo de cambio tenía que ser más bien alto, o sea, no podía ser un tipo de cambio bajo, porque si no se iban a ir todas el oro de la caja de conversión. Bueno, toda una serie de cuestiones interesantes, pero bueno, pasa la historia con la cuestión de la moneda oxidable o tasa de interés negativa, ¿no? Tratar de que, en definitiva, la actividad económica y la demanda esté lo más activa posible. Bueno, pasamos casi al mismo tiempo, principio del siglo XX, sí, eso en realidad, tenemos a Alejandro Bunge, ¿no? También formado en Alemania, ¿no? Bueno, a ver, Hessel no se formó en Alemania, pero sí, no, como sabía alemán, leyó mucho toda la escuela historicista alemana, bueno, a Marx, a von Bauer, bueno, a toda esa discusión, ¿no? Que estaba en centroeuropea, que estaba muy en boga a fines del siglo XIX. Pero bueno, Alejandro Bunge sí se forma en Alemania, directamente en Prusia, ¿no? Y de ahí, bueno, su idea más industrialista. Ya habíamos tenido un industrialista acá, que era básicamente Pellegrini, ¿no? Claro que había. Pero bueno, Bunge viene al país con dos cuestiones importantes. Uno, formar estadística nacional. O sea, no había herramental estadístico y entonces no se sabía dónde estábamos parados directamente, ¿no? Tener datos. El primero que, bueno, la Dirección Nacional de Estadística y tiene a cargo eso en la década del 20. Y también hace los primeros esbozos de un cálculo de Producto Bruto, ¿no? Es docente en la UBA y tiene de alumno a un economista que vamos a ver luego, que es Raúl Prebisch, claro. ¿no? Y también le hace un poco de palanca para que pudiera ir a estudiar los sistemas tributarios y la estadística en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que es un poco la experiencia que tiene Prebisch, para después acá, bueno, ahora vamos a ver, y hacer la reforma impositiva, ¿no? A principios del 30. Pero bueno,
es el fundador de la revista Economía Argentina, Alejandro Bunge, y va a ser importantísimo, porque también tiene su grupo de discípulos, va a ser muy importante para después algunas ideas que va a tomar el peronismo, ¿no? Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la industrialización. Con industrialización, tal cual. Y desarrollo interno. Sin embargo, él pertenecía a la oligarquía. Claro, una clase alta. Una clase completamente alta. Más bien con ideas demócrata cristianas, hasta ahí. Muchos bemoles podríamos ponerle a eso, porque hasta diría que estuvo un poco de acuerdo con el golpe del 30, por una cuestión tal vez de clase. Y bueno, pero claramente, bueno, en una rara avis dentro de ese grupo social, porque estaba, bueno, decía que ya el desarrollo agrario ya había como tocado a un límite, o había que meterle mucha tecnología, y para meter mucha tecnología, bueno, obviamente tiene que haber desarrollo tecnológico, científico-tecnológico, y también tiene que haber alguna pata industrial, ¿no? Cosa que no había. Un poco también siguiendo algunas ideas de Pellegrini, ¿no? O sea, no puede ser que un país dependa del clima. También hace estudios demográficos importantes. La cuestión social también la toca, la cuestión de la pobreza, especialmente la cuestión de la vivienda, como lo había tocado Vialé Macé, ¿no? Con el informe de la clase obrera incentivado por Roca, ¿no? A principios del siglo XX. Pero todas estas cuestiones son la cuestión de la vivienda, que era el tema, tal vez, social uno de los grandes temas. Otro sería la cuestión de los arrendamientos rurales, ¿no? De la primera parte del siglo XX. Estamos hablando de autores, lo digo como notación al margen, y me corregí si me equivoco, que de alguna manera en su época cuestionaron esta idea que ahora está tan de moda de aquella Argentina oligárquica próspera de la cual en algún momento nos desviamos y caímos al abismo, digamos, ¿no? Tal cual. Y, a ver, Bunge, como muchos otros también, así como a Silvio Gesell le pegó la crisis de 1890, a Bunge, a ver, más allá de su formación prusiana en Alemania, le pega la Primera Guerra Mundial en Argentina y su salida, que fue una salida que derivó en una desindustrialización de capitales nacionales más bien, ¿no? Y una vuelta a la normalidad, básicamente, de modelo agroexportador, ¿no? Eso, bueno, lo hizo reflexionar, le puso la parte empírica a lo que había estudiado, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto no puede seguir así, porque no podemos con esta estructura económica tan raquítica y tan dependiente de muy pocos productos exportables, y que además, si sigue creciendo la población, no le va a poder dar laburo de calidad a cada vez más gente. Esta idea igualmente, o sea, estamos hablando de pensamiento. Después, en su correlato con la práctica, hay bemoles, porque, bueno, está toda la discusión, que lo podemos hacer en otra oportunidad, con lo que después Ditela y Zimmerman a hablar de la demora en esos años de entreguerras, o entre la década del 30 y la Primera Guerra Mundial. Bueno, es que es toda una discusión económica de si se podría haber acelerado un proceso industrial o no, o había que volver a la normalidad agroexportadora, como más o menos lo hizo Alvear, ¿no? Aunque con bemoles también, porque hubo una industrialización más o menos importante en la década del 20, pero de capitales extranjeros, más que nada. Pero bueno, todas estas ideas, vuelvo a decir, industrialistas, proteccionistas, de estudios demográficos, de estudios de la situación social, todo eso va a ser retomado por sus discípulos y después un poco apropiado por el peronismo, ¿no? Tengan en cuenta que Bunge se muere prácticamente en el mismo momento del golpe de Estado del 4 de junio del 43. Creo que una semana antes. Creo que el 25 de mayo del 43, una cosa así. O sea que no llegó, pero sí, bueno, no llegó a ver, pero bueno, sí el hijo, bueno, y varios de sus discípulos. Es más, entre los discípulos, gente que estaba en la revista Economía Argentina, estaba José Figuerola, que es prácticamente
el secretario técnico de la Secretaría de Trabajo y Previsión y el que en algún punto redacta el primer plan quinquenal. Bueno, eso un poco, repaso demasiado rápido de Bunge. Vamos a Prebisch, ¿no? Vos decías que había sido su alumno. Había sido su alumno en la UBA. Hay tuvo una discusión ahí de la calidad académica de la UBA en económicas a principios del siglo XX. En general, por lo poco que sé, por ahí habría que apuntarle a otros economistas que hayan buceado más. Hay una crítica al relativamente bajo nivel académico de la UBA en económicas a principios del siglo XX y muy anclada en pensamientos medio vetustos, como que no, estaban muy lejos, al revés de otras facultades, por así decirlo, como medicina, por ejemplo, estaba lejos del estado del arte internacional, ¿no? Pero bueno, Prebisch es un hombre multifacético, rarísimo, y que todavía hoy estamos discutiendo a ver qué verdaderamente pensaba, qué es lo que verdaderamente pensaba Prebisch, ¿no? Porque hacía guiño por la izquierda y después en su práctica era más de derecha, una cosa rarísima, pero bueno, medio vergonzante tal vez en algún punto. Bueno, es un hombre entonces formado en la UBA, va a hacer esta experiencia a Australia, vuelve, y en el gobierno de Uriburu, al final se da por decreto militar la reforma tributaria. Básicamente, crear el impuesto a las transacciones después de la venta y el impuesto a los réditos, actual impuesto a las ganancias, ¿no? Y bueno, y el impuesto a la venta después se transformó en el IVA, ¿no? En la década del 70. Casi por una cuestión de necesidad, o sea, ya había habido varios proyectos de impuesto a los réditos, uno que estuvo cerca de salir en el gobierno de Alvear, pero bueno, había un rechazo muy importante de los sectores altos, especialmente estancieros, bonaerenses, terratenientes, al impuesto a los réditos y a las ganancias, ¿no? A pagar impuestos. A pagar impuestos. Que además en la década del 30 con unas alícuotas muy bajas, ¿no? Que después, bueno, van creciendo con el tiempo. Con el peronismo, el impuesto a los réditos, crece la alícuota más o menos, en una forma más o menos importante. Pero bueno, esta reforma era casi por una cuestión de necesidad y urgencia total, porque obviamente se habían caído y además durante toda la década del 30 ya el pesimismo exportador, era lógico que se iban a caer los recursos de aduana, que eran alrededor del 80% de los recursos fiscales, ¿no? A fines de la década del 20 todavía, o sea, era muy mayoritarios. Y bueno, entonces ahí ya Prebisch despunta. Y después va a ser bastante famoso por su tándem económico profesional con Federico Pinedo, el ministro de Economía de la década del 30, de la década infame, tal cual, donde Prebisch va a tener el rol de gerente del recién creado Banco Central, en el año 35, gerente general, puesto por el Estado, o sea, básicamente como el gerente operativo, ¿no? del Banco Central. No estaba en el directorio, pero el que manejaba en la práctica un poco la cuestión monetaria y financiera, con un manejo, bueno, bastante conservador, bastante bueno en el sentido. Después, bueno, va a dar para otro programa la creación del Banco Central en la Argentina, porque, bueno, fue toda una cuestión. Y bueno, con todo este rol en la década del 30, después, bueno, el malogrado Plan Pinedo del año 40, donde él también tiene su rol por seguir siendo muy amigo de Pinedo, el peronismo lo va a echar de todos lados, ¿no? O sea, como a toda la gente que estuvo en la década del 30 en todos los puestos públicos, o sea, van a ser desterrados directamente. Bueno, y ahí con todos sus contactos internacionales, logra caer en la recién creada CEPAL. Vamos a... Mira, hiciste un pantallazo
de casi un siglo, o medio medio siglo, con cada uno de los autores. Ahora llegamos ya a Prebisch, vamos a hacer un cortecito y vamos a indagar un poco, o te metes vos, a dónde, un poquito en cada una de sus teorías, un poco el desarrollo de todo esto. Hicimos la presentación, en realidad, bueno, muy detallada la hizo Fernando. Nosotros en un ratito seguimos con más aquí, Economía sin Manual. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. 8:46, seguimos aquí en Economía sin Manual con Fernando Ventura, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y por supuesto del grupo de estudios Surplus. Habíamos estado repasando medio siglo con el aporte de los economistas o los pensadores económicos de la Argentina y habíamos llegado a Raúl Prebisch, Fernando, ¿no? Pero bueno, no sé si querés arrancar de nuevo por ahí. Habíamos quedado que se refugia en la CEPAL de alguna forma. Se refugia en la CEPAL, que tiene la sede en Santiago de Chile. Porque bueno, la gente de la ONU no quería saber nada con el peronismo, entonces la sede la ponen en Santiago de Chile para América del Sur, ¿no? Después tiene su sede también en México. Bueno, y acá la impronta de CEPAL en general una impronta más bien de centro-izquierda, ¿no? Lo cual acá empieza a haber una cuestión... Fricciones ahí, ¿no? No, hay una cuestión de ruido. ¿Cómo puede ser que este tipo que estuvo en un gobierno recontra oligárquico... Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto Federico Pinedo, en algún punto Prebisch, eran del socialismo democrático también. También una cosa media extraña, muy argentina, de esta cuestión de cómo un socialismo democrático está con... Bueno... la cuestión es que Prebisch le mete la impronta de lo que después va a pasar un poco a la historia como el estructuralismo y el desarrollismo, ¿no? Para algunos es un sinónimo, para otros no tanto. No es lo mismo el desarrollismo que el desarrollismo latinoamericano, por supuesto, ¿no? Eso te iba a preguntar, como un estructuralismo latinoamericano, ¿no? Con ese sello. Exactamente. Bueno, y eso es una impronta importante. Básicamente ahí hay un escrito liminar que es el Manifiesto Latinoamericano del año 49, ¿no? De bueno, la estructura económica, la economía latinoamericana y algunos de sus problemas, bueno, ese mote de manifiesto se lo pone Alberto Hirschman, luego, también otro economista desarrollista muy, muy importante, muy relevante, como muchos otros. Chenery, Norske, Myrdal, el sueco, bueno, muchos otros que trataron la cuestión del desarrollo. Pero bueno, el tema es que CEPAL logra conformar un grupo de economistas muy relevante. Tal vez los dos más relevantes son Prebisch y Furtado brasileño, Celso Furtado, con la economía brasileña y la formación económica de Brasil, bueno, entre muchos otros escritos, por supuesto. Y bueno, y Prebisch un poco empieza a rondar con dos o tres teorías, la más importante, la tesis Singer-Prebisch, un poco retomando... Bueno, este economista que ya había planteado un poco la cuestión esta del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Claro, que es lo que lo hace más conocido. Lo que lo hace más conocido. Bueno, como también la cuestión del estructuralismo, la mirada del cambio estructural y toda esta cuestión que ahora vamos a ver si podemos hablar un par de cositas. Pero bueno, ¿qué es para el oyente, ¿no? Que por ahí no tiene. La teoría del deterioro secular, o sea, que se da en el tiempo y no varía, no varía, no para, ¿no? O sea que es un tobogán hacia abajo prácticamente, claro. De los términos de intercambio. Los términos de intercambio es la relación entre los precios de exportación y de importación. O sea, mis precios de importación en un país subdesarrollado, tengan en cuenta la década del 40, ¿no? O sea, el país más industrializado en la década del 40 era Argentina, por lejos, mucho más que Brasil y que México. Imagínense, el resto de Latinoamérica estaba
en una economía completamente agraria, campesina, tradicional prácticamente, ¿no? Entonces, lo que veía, y especialmente esto se había dado fuertemente desde la Primera Guerra Mundial en adelante, ¿no? O sea, los precios de las manufacturas crecían más que los precios de los commodities, materias primas, generalmente, bueno, en América Latina, agrarias y mineras. O sea que ¿no? lo que exportábamos valía menos que lo que teníamos que importar. Exactamente, con lo cual era imposible capitalizarse, ¿no? Y acá va la otra cuestión de la estructura, del estructuralismo, ¿no? Como, a ver, para cambiar la estructura económica, o sea, dejar de ser atrasado, subdesarrollado, modernizar la economía, o sea, que el resto de América Latina se pareciera un poco más a la Argentina, ¿no? De la década del 40, había que capitalizarse, o sea, acumular capital, y para eso, bueno, tenías que tener una balanza de pagos positiva, acumular reservas y además invertir, ¿no? Invertir en industria, principalmente, y en sectores modernos, ¿verdad? Y aumentar de esa forma la productividad de la economía y especialmente de los sectores más importantes que tenían que estar relacionados con la exportación, o sea, los que te iban a dinamizar y a motorizar el crecimiento y el desarrollo. Bueno, con este deterioro era imposible capitalizarse, por así decirlo, ¿no? O sea, los sectores exportadores tenían una cada vez peor rentabilidad y por lo tanto no iban a poder saltar a sectores más modernos o invertir en otros, porque no iba a haber suficiente capital. Si no había suficiente capital, había que pedirlo afuera. Y bueno, y eso también hacía de que después la balanza de pago se pusiera complicada con deuda externa, ¿no? Alimentaba el circuito del subdesarrollo. Exactamente. Porque además si te seguías descapitalizando, ¿cómo iba a pagar la deuda? ¿No? Claro, no había forma de... Claro. Bien, y entonces ahí está la cuestión del cambio estructural y bueno, esta cuestión de la heterogeneidad estructural, que es una heterogeneidad y la cuestión de pocos sectores productivos, una economía de enclave prácticamente, ¿no? La heterogeneidad estructural es básicamente, bueno, al contrario de la homogeneidad estructural de los países desarrollados, es que hay pocos sectores, y a veces uno solo, con alta productividad en términos internacionales y que puede exportar, y todos los otros son sectores de subsistencia, bueno, con lo cual ahí se da como una economía dual, tanto en el mercado de trabajo como en el mercado de bienes y servicios, en donde hay, bueno, muy poca modernidad económica, porque el sector exportador y por lo tanto que está enganchado al mundo es uno solo o son muy pocos, y el resto de la economía tiene una bajísima productividad de subsistencia y por lo tanto es muy difícil que salga de ese subdesarrollo. Bueno, y eso también trae aparejado la cuestión, si se traslada a la cuestión laboral, de que... la desigualdad la también. Desigualdad de ingresos. Bueno, y bueno, por lo tanto, ese cambio estructural requiere un proceso político-económico, también de decisión política, de tratar de, con algunas políticas, tratar de cambiar el curso de los acontecimientos de la historia económica, invirtiendo en sectores más modernos, importando tecnología, bueno, también con un desarrollo educativo importante. Bien. Después, bueno, Prebisch con el tiempo va a derivar, a ver, el estructuralismo latinoamericano después tiene también muchas aristas importantes. La integración latinoamericana también es promovida por CEPAL, para tratar de conformar un mercado, una especie de mercado común latinoamericano, o por lo menos que haya un área de libre comercio latinoamericano o más contacto. Y bueno, y otra cuestión importantísima, la sustitución de importaciones también en algún punto como una de las salidas. Y bueno, y otra política es la reforma agraria también, ¿no? Para tratar de subdividir la tierra y que tenga más productividad el sector agrícola. Bueno, todo esto ha sido
criticado, valorado, hay discusiones interminables, ¿no? Que después va a derivar en, cuando esto supuestamente esté agotado, entre comillas, esta visión estructuralista va a dar paso al neoestructuralismo, que es un poco el leitmotiv de la CEPAL desde los 80 hasta ahora. Más o menos. Más o menos. Ahora, no sé, está en un impasse la CEPAL. No sé bien si le sigue dando aire al neoestructuralismo o no. Pero bueno, va a derivar... bueno, y la cuestión centro-periferia también. La otra cuestión importante del pensamiento de Prebisch-CEPAL y de todo este grupo de economistas, Zunkel, Pinto, muchos más. Básicamente que para los países subdesarrollados algunas cuestiones de la teoría económica del mainstream económico tradicional no se estarían aplicando, no habría un correlato empírico, y entonces, bueno, se da esta cuestión de centro-periferia, ¿no? Un poco con la teoría del deterioro de los términos de intercambio, en donde requieren otras alternativas económicas para salir de ese subdesarrollo. No sé si por ahí hace alguna... No, en realidad ya se nos está yendo el programa. Se nos está yendo el programa porque, bueno, justamente cuando se habla de estas cuestiones y cuando empezamos a desandar un poco la teoría, es más difícil ponerle un límite, imagino que... Pero bueno, de alguna manera esto es lo que mencionabas, ¿no? Esto que escuchamos en general, no solamente en las carreras de economía, sino también a quienes estudiamos, en el caso nuestro, ciencia política o en la presencia de la CEPAL, del estructuralismo, del centro-periferia, estos conceptos que vos mencionabas recién, bueno, fueron teorías que muchos estudiamos en mucho tiempo. Y que tienen una actualidad, el debate en torno a eso está siempre presente. Pero bueno, la verdad es que este espacio es apasionante porque te lleva por 10.000 lugares y bueno, esa es la idea. El tiempo, como dicen, es tirano, pero... Bueno, vamos a tener muchos viernes para poder seguir discutiendo esto. Para seguir. Sí, bueno, y no, para cerrar con Prebisch, una última cosita. Lo polifacético es que, bueno, también Prebisch fue asesor de la Revolución Libertadora y después de Alfonsín. Y bueno, siguió coqueteando con los sectores oligárquicos de los que provenían en la década del 30, y entonces, bueno, no se sabe muy bien a ver si Prebisch es este tipo de centro izquierda de la CEPAL o después el tipo que asesora y dice, bueno, no, tenés que ajustar fiscalmente. Digamos que en política no tenía muchos pruritos. No tenía muchos pruritos. Pero bueno, es súper interesante. Fernando, te agradecemos muchísimo. Con nosotros, Fernando Ventura, el docente, integrante, por supuesto, del Grupo de Estudios Surplus de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por este paso en Economía sin Manual. Vamos a seguir con todo el equipo de Surplus, que la verdad que nos da lecciones de economía a todos, a nuestros oyentes, a nosotros, y es un gustazo tenerlos aquí. Nosotros ya nos estamos yendo, se nos va el programa, nos vamos con Fernando, les deseamos un excelente fin de semana. Hoy lluvia es el pronóstico, aunque esté viendo el sol un poquito, en el oeste está muy negro el cielo, con lo cual va a continuar la lluvia, dice el servicio meteorológico. Saludos, Álvaro, entonces, que tengas un lindo fin de semana. Si vas a hacer asado, bajo el toldo sería. Bajo el techito. Exactamente. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.